lleno de olor a panchos para un lugar mejor. Encuentro el Bueno, todos ustedes me alejo para responder a sus preguntas. La película la fuiste encontrando, ¿no? Tenías un guión definitivo, tenías... Sí. Tenías... No había. No, eso sí. De verdad la película nació... De verdad yo empecé filmando Crap, el grupo de Luciana que está ahí. Estaba ensayando esa obra que aparece en la película. Y estaban como ese momento cero de un ensayo, o de un proceso, mejor dicho, creativo, donde era todo como ese momento cero de un grupo de danza, que tampoco es de danza ni de teatro, como una especie de mezcla rara, y que era como muy atractivo como material, ir a esos ensayos un poco a ver qué pasaba. Y yo empecé a filmar eso solo, primero 2 ensayos que fui solo a filmar, y que inmediatamente me di cuenta de lo absurdo de la tarea. Me di cuenta que no tenía sentido, estaba filmando sin sonido. Y ahí lo llamé al Loro, y que el Loro es el sonidista del Pampero Cine, que es una productora de cine, que somos 4 socios. Y el Loro empezó a venir conmigo y empezamos como a filmar, y empezó como el material a crecer mucho, y empezó a estar bien ese material, y a encontrar algo, y a desarrollarse, y a acumular algo. Y el Loro en un momento empezó como a meterse en cuadro, de verdad empezó a cruzarse, y yo empecé a enamorarme un poco más de la idea del Loro en un ensayo con la caña, en un plano mucho más abierto del que yo tenía, de que los Crap haciendo las monerías que hacen ellos, que también son geniales, pero como cinematográficamente había nacido algo nuevo, que era esa situación rara de un sonidista en cuadro, y con un grupo de danza completamente excéntrico como puede ser un primer acercamiento a ellos. Y a partir de ahí empezó a crecer mucho, y a partir de ahí con el Loro empezamos a hablar justamente de que ese personaje no podía ser solo un adorno de la imagen, sino que tenía que ser un personaje. Y ahí nació la idea de llevar al Loro a otro contexto mucho más amplio y mucho menos excéntrico y mucho más abierto, y que pertenezca como al mundo. Entonces nació la idea de los ballets. Y Crap estaba haciendo funciones en el TASEC, acá en el Teatro Argentino, entonces como ya el vínculo con el ballet clásico del argentino era como inmediato. ¿Sí? Fue muy fácil, fue hola, ¿qué tal? ¿Queremos filmar? Sí, filme. Fue un poco así, y Mario Galizzi, el director, es como una persona como muy amable y simpática y fácil. Y así se fue como llegando, y empezó como a ver esa especie de gran material documental del Loro en muchos documentales de danza. Y después ahí dijimos, bueno, sí, pero demos un paso más ahora. Y ahí ya nació la idea de convertir al Loro finalmente en un personaje, y de que los Crap, que eran como las personas más cercanas y familiares para la película, también fueran como formando parte, y la ficción se alimentó de eso, de cosas que son reales, transmutadas a veces, cambiadas, un poco así, un poco asá. Y ahí ya sí hubo alguna idea de guión. Y después vino el embarazo de Luciana. Y entonces como estaba la pregunta, bueno, ¿esperamos 9 meses o filmamos? Y era como mucho más, no tenía sentido esperar, como especular con una película así. Entonces también adoptamos el embarazo como situación. Y de hecho las cosas de ficción que se filmaron, lo primero que se filmó es el embarazo. Y después como que se fue rellenando por otros caminos. Pero ya cuando ya Cleo había nacido, haciendo de cuenta que no, etc. Entonces sí, es como el guión es el proceso en sí mismo de la película. Todo el tiempo fue como amoldándose. Y filmando y editando a la vez. Sí, filmando, escribiendo y editando todo al mismo tiempo, cosas ficción, cosas eminentemente documentales, entrevistas reales, entrevistas donde había una frase final a la que yo quería llegar, pero un camino enorme para llegar a esa frase, que era una entrevista en sí misma. De todos modos, esto que decís de lo documental y lo ficcional, en algún punto por ahí como algo logrado es cierta temporalidad de ambos, que a veces se diferencia, ¿no? La cuestión de lo ficcional y lo documental, y acá está como
empatado. Como la película no se pregunta, no, como no se pregunta, o no le interesa la pregunta qué es ficción y qué es documental. No digo por eso, digo que de todas modos Sí, pero sí está como empatado, y es pasa cierto. mucho cuando También, uno cose cosas, ¿no? Y ahí me parece que... también como que la configuración es siempre la misma, es el sonidista ahí y una escena de ficción, entonces como que ya hay una especie de esquema casi de figura y fondo. También era lindo como la idea para nosotros de ir como a un nivel de intimidad cada vez mayor, ¿sí? Tener como esa situación completamente distanciada y como brechtiana, llamémosla, de un sonidista ahí, que es el sonidista de la película, y llevarlo a lugares de intimidad mayor, digamos, como la escena de la bañadera o otro tipo de escenas donde lo vemos más un personaje siendo con necesidades dramáticas como más pertinentes. Pero de todos modos los personajes construyen dramáticamente del mismo modo, o sea que tampoco se diferencian en ese punto y eso está bueno también, claro. Digo, no hay quien actúa, sino que está dentro de esa construcción laxa, digamos. Claro. Está muy buena la película. Lo que me pregunto es un poco por qué la insistencia de continuarla tanto, de continuar hasta después en Córdoba, no sé, como una necesidad de contar una historia que me parece que no está muy bueno los cruces, no sé, la idea esta de que el sonidista de repente haya cobrado ese papel y lo empieces a mezclar con pero esa insistencia de tener que cerrar toda la historia, de continuarla. La película por un lado es una película y por otro lado es una relación con materiales un poco íntimos, demasiado familiares. Y ahí es como difícil ver con distancia ciertas cuestiones. Pero Córdoba es como, de verdad es como un paisaje que se escribe un paisaje del cual la película está un poco enamorada. Y por otro lado a mí me interesaba que el papá de Luciana forme parte de la película. Yo tenía como este mecanismo de pensarla. A mí me interesaba, para mí lo más importante de esta película es como la relación, como el retrato de la relación de un artista, en este caso bailarín, con su trabajo, digámoslo, casi de manera antropológica, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay dinero? ¿Qué pasa cuando no hay dinero? ¿Qué pasa cuando es un ballet sindicalizado, con un sueldo regular, etcétera? ¿Qué pasa cuando son artistas que se están jugando? ¿Y qué pasa cuando aparece un hijo en una bailarina? Pero un poco por el momento traumático del cuerpo y un poco por el momento, por la idea de la producción independiente, que es una especie de casi de continuación de la producción de cómo uno produce en la adolescencia o en la universidad, y que un poco se continúa más o menos de la misma forma y de repente la llegada de un hijo como que le marca un punto. Y en ese sentido a mí me interesaba filmar al papá de Luciana, que es bailarín folclórico, que no está en la película, eso explicitado. Está más explicitado sobre el otro personaje, Blas, que es el padrino de ella, que es quien le enseña a bailar a ella en la vida, que es un bailarín clásico. Y me interesaba ver como el futuro de un bailarín, ¿no? Cómo es la vejez de un bailarín. Y para mí el sentido real, aunque la película tampoco está explícito, también porque si lo pones de manera explícita, anula la idea misma, ¿no? Se vuelve una especie de imagen que solo es la metáfora de sí misma. Entonces, era como raro cómo trabajar ese material, pero a mí me interesaba eso, concretamente. Y ver esa idea de una familia bailarina, que es como enloquecida. La mamá de Luciana también era bailarina, como una especie de familia de bailarines cordobeses, de folclore, clásico y contemporáneo, como todo un poco al mismo tiempo. Y eso, y la idea de como del futuro del cuerpo del bailarín, ¿dónde termina? Es interesante, el montaje tiene algo musical, ¿no? Porque hay muchísima música en la película. Sí. Que por momentos yo pensaba, digo, bueno, a ver cómo equilibraste eso, ¿no? Porque hay mucha música. Para mí es como un musical la película. Claramente, Digo, para ¿no? mí es como la mezcla de un Sí. musical con el género entrevista. Como es que si pensás de verdad, las escenas que narran son entrevistas, todas. Ya las que son entrevistas con cara de entrevistas, o las escenas como de ficción, como la de la bañadera o la del teatro, que son también entrevistas. O la escena del final con el papá de Luciana y el padrino, que es la previa de una entrevista, y el sueño
final es también una entrevista, es un sueño real, es una especie de entrevista filmada después de que pasó, como el remake de una entrevista. Pero bueno, es la historia del rodaje, ¿no? Sí, la película. sí. Pero digo, la música le da una idea de duración muy precisa a la película. Me parece que la buscabas. Bueno, está en la película. Que tiene un poco que ver con eso de la historia que se va diluyendo y que por momentos llega a un lugar, pero después hay 10 minutos de la danza tradicional. Sí, también había como que encontrar la manera de que la música no sea solo el clima o el tinte de una sensación que la película, como que la música sea una cosa en sí misma, así como la danza es una cosa en sí misma. Y de ahí que hay ciertas duraciones que están estiradas al comienzo, ¿viste? El folclórico, sí, no sé, un amigo director así me decía, es larguísima, como muy contento con que era larguísima. Pero además para mí nunca fue un gesto de estirar, de saturar o de ser moroso, al contrario, fue una idea de ver una danza que es interesante en sí misma. Sí, que tiene muchas líneas, eso es lo que pasa, digamos, toda esa primera parte me parece que tiene un dinamismo y un encanto impresionante la película. La variedad de los ballets que mostrás, las maneras que los mostrás, es muy interesante, es el director generando, digamos, como los encuadres, ¿no? Como que la bailarina es, sí. Digamos, como que todo eso, por más que sean fragmentos largos, digamos, le da como un dinamismo, algo que lo hace, claro, a mi entender, muy atractivo y que abre un mundo, además acá recorres todo el teatro argentino, sí, con lugares que están muy bueno. Y después, bueno, nada, eso, como que la película va llevando también a lo personal, a los crap, a la historia, al lago y los cisnes, como se va metiendo en tanta, va mutando tanto, que bueno, nada, como si fuesen muchas películas en una. Sí, a mí me interesaba como que no sea rigurosa la película, eso me interesaba. Como incluso al borde de ser fallida por momentos. También por una necesidad, que yo venía de una película muy rigurosa y tenía como necesidad de oxigenar todo. ¿A cuál te referís, Castro? Castro. Sí. Pero me interesaba la idea de una película que no sea rigurosa, que pueda tomar decisiones la película, ¿sí? Que pueda cerrar una escena con un iris, que pueda distraerse con un montaje de unos bizarros en un auto cantando y que el montaje haga lo que se le cante al ritmo de la música o no. Sí. Y que tenga esa capacidad de respirar y ver hasta dónde se sostiene. Sin que tampoco eso sea como una especie de programa de la película, de decir, bueno, porque tampoco es como, no sé, para mí es como menos radical que simpática la película, en un punto, en ese sentido. Como en su falta de rigor. Bueno, gracias.